Ahí en el capítulo 2 de Lucas, hermanos, Lucas, inspirado por el Señor, nos da detalles, nos da información acerca de lo que sucedió en aquel tiempo tanto esperado por el pueblo de Israel. El capítulo 2 de Lucas, hermanos, del 8 al 11, dice de esta manera. Lucas capítulo 2, verso 8 al 11. Y se me hizo esa recomendación a mí que esperara para que todos estuvieran con sus Biblias ahí y propiamente leyeran estos pasajes que vamos a leer. Y la Biblia, palabra de Dios, dice así. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Pueden sentarse. Déjenme decirle que en el siglo 2023, hermanos, en la actualidad hay muchas personas que no han escuchado esta gran noticia. Es una gran noticia, una noticia muy importante, que es, como dice la palabra, para todo el pueblo, para toda persona, para todo ser viviente. Y esa es la palabra de Dios, y ese es Cristo Jesús, el Salvador del mundo, como lo describe la palabra de Dios. Es para todo el pueblo, es decir, está accesible. Entonces, hermanos, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias. Es decir, que estaban al cuidado de su rebaño. Y al creyente, hermanos, se le manda y se le ordena, ¿verdad? Ya que siempre se habla de la venida del Señor en la actualidad, que estemos velando, que estemos alertas, porque la venida del Señor puede ser de repente. Eso es lo que dice la Biblia. Pero dice aquí, hermanos, que esa gran noticia, hermanos, ya se había anunciado. Usted ya conoce la palabra de Dios. Pero la pregunta podría decir, bueno, ese mensaje, ¿por qué vino a comunicarse a esos pastorcillos que velaban las vigilias, que cuidaban un rebaño? Porque ese mensaje no vino a la persona más importante, más educada de aquel tiempo. Pudieran ser tantas cosas que se dicen y se hablan. Hermanos, estos pastorcillos eran ignorados, hermanos. Eran desechados de la sociedad. En aquel tiempo nadie quería un trabajo de pastorcillo. Primeramente, mal olor, ¿verdad? ¿Qué pueden oler los animalitos que cuidan y que hacen sus necesidades, lo que quieran, todo eso? En los tiempos de Jesús, hermanos, los pastorcillos no tenían el privilegio de estar en una sinagoga. No los aceptaban. Estaban marginados, deshechos. Ahora, si el mensaje venía, vamos a decir, a aquellos unos sacerdotes y todo, ¿qué diferencia iba a haber? Pero hermanos, cuando ustedes le conocieron, como dije hace un momento, ¿verdad? Que a veces tenemos niveles altos, niveles bajos en cuanto a nuestra manera de vivir. ¿Sí? Es que el Señor, hermanos, elige a quien está dispuesto a dar ese mensaje. Ahora era impactante, hermanos, que estos pastorcitos, hermanos, fueran a dar ese mensaje. Se maravillaba la gente.
Cuando usted le conocieron en la calle, cuando le conocieron todo vicioso y que está dando el mensaje de la palabra de Dios, pues se sorprende, ¿verdad? Ya que no tuvo educación, ya no tuvo nada de eso, y usted está explicando lo que dice la palabra de Dios. Esta gran noticia, hermanos, vino a estos pastores. Es una gran noticia, como dije hasta este momento, que no sabe mucha gente. Mucha gente supuestamente adora al niño Jesús en un pesebre y hace tantas cosas indebidamente. Pero usted y yo que conocemos verdaderamente el significado del nacimiento de Jesús, no lo vamos a celebrar de esa manera. Usted pudiera decirme, hermano, en la Biblia no dice que celebremos la Navidad, y está en lo correcto. Pero en eso, hermano, no tenemos nada que... Es decir, ¿para qué mencionamos todo eso? Si la Biblia no lo mencionó, es por algo. Y muchos debaten, ¿verdad? Que no fue en diciembre y que tal vez fue en octubre y todas esas cosas. Pero lo que pasan por alto, hermanos, es que nació el Salvador del mundo. Nació el Salvador del mundo. Y que gloria a Dios por ello, hermano. Yo recuerdo hace más de 23 años. Voy a hacer 23 años. Vino el Señor a nacer en mi corazón. Él vino a nacer en mi corazón. Entonces el título es, hermanos, que vino un Salvador. Y ese Salvador fue Cristo Jesús. Cristo Jesús significa, hermanos, el Mesías, el ungido de Dios. El ya tanto tiempo esperado. Y vino, hermanos, sobre estos pastorcitos. Y déjenme decirle que el mensaje, hermanos, de ese tiempo en adelante ya no era para los pastorcitos. El mensaje que la persona tenía que dar en cuanto a hablar del Salvador del mundo, ya no va a ser para el angelito, va a ser para usted y para mí. La pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿O está debatiendo que si vamos a adorar de esta manera o de la otra manera? Porque es muy importante que la persona sepa que fuera de Cristo Jesús no hay vida eterna ni salvación. Ese fue el propósito del Señor Jesucristo. ¿A qué vino el Señor? Pues la Biblia lo dice. Y el verso 2 dice, el verso 9 dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Fíjense nada más, hermanos, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Dije yo, en aquel tiempo, hace varios años, dije, bueno, ¿por qué tuvieron temor? Si la presencia del Señor se manifiesta, no tiene por qué la persona tener temor. Hermanos, dice la Biblia, hermanos, que guardaban las vigilias de la noche, es decir, que estaban allá en las orillas de la ciudad, allá en un monte. Posiblemente alumbraban las estrellas o la luna, yo no sé, la Biblia no dice. No puedo decir eso porque la Biblia no lo dice. ¿Sí? Pero ahora digo, bueno, con razón tuvieron temor. Porque oiga, hermanos, dice que hermanos, que cuando les apareció el ángel del Señor, que dice que la gloria del Señor los rodeó. ¿De qué manera? De resplandor. De resplandor. Es decir, que estaban en la noche y se hizo como un día, y eso fue lo que les dio temor. Yo creo que si a nosotros se nos aparece un ángel, hermanos, creo que nos sucede lo mismo. No sé. Pero lo importante, hermanos, es que la gloria del Señor
los resplandeció. Y es así, hermanos, que cuando la gloria del Señor te resplandece a ti, comienzas a ver realmente la realidad. A veces vamos por caminos equivocados. La Escritura dice, ¿verdad?, que a veces vamos por caminos equivocados. Dice que hay caminos que para el hombre le parece que va bien, pero al final es un fracaso. Es un fracaso. Y el Señor no vino para que tuviéramos temor. El Señor cuando viene a cada corazón es para que esté gozoso, tenga ese gozo, tenga esa paz, la cual habla Pablo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe por qué dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento? Porque aquella persona que le conoció como era, no entiende cómo ahora es diferente. Amén. No entiende que ahora habla diferente, camina diferente, obra diferente. Y es esa paz que viene el Señor a depositar en su corazón. Qué bueno, hermanos, es cuando tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La gloria del Señor resplandeció. Y eso me lleva a la mente, hermanos, cuando Pablo iba equivocadamente en ese camino rumbo a Damasco. Y la gloria del Señor lo derribó y lo dejó sin vista. Ay, Señor Dios, ten misericordia. Ahora sí que se puede decir esa palabra. Amén. Fíjese cómo lo dominó aquel hombre peligroso, temido por todas las regiones de aquel tiempo, porque ese hombre perseguía a los cristianos. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, la gloria del Señor resplandecía. Hermanos, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, la gloria del Señor resplandece. ¿Ven? Recuerdo cuando salí de la operación, que me operaron de ese cáncer. Vino la enfermera y dijo, ¿te apago las luces? Le dije, nada más deja la televisión, aunque no la voy a ver, nada más para que esté medio alumbrado. Y yo en ese momento comencé a orar al Señor y darle gracias por la misericordia que tuvo conmigo, que quitó ese cáncer de mí. Yo estuve orando y yo ahorita no alcanzo a entender, no voy a decir que estaba despierto, semidormido, yo no sé. El caso es que yo me quedé, yo creo, posiblemente dormido, orando. Y yo miraba resplandecer todo el techo. Todo enfrente así, porque estás acostado, ya ves que estás acostado en tu cuarto y miras ahí enfrente y todo. Miraba muy alumbrado. La gloria del Señor, hermanos, a veces se manifiesta. A veces no comprendemos cómo sucede eso, o cómo pasa eso. Yo una vez pedí perdón al Señor. Cuando hicieron la invitación que se quería arrepentir de sus pecados, yo lo hice. Pero en esa vez nuevamente dije, gracias Señor, perdóname. Perdóname Señor, porque realmente pues no te sirvo como tú dices que te sirvo. No ando en tus caminos como tú dices que ando en tus caminos, Señor. No quiere decir que ando en la vida vieja, antes lo que decía. No, es que hermanos, a veces hermanos fallamos en el caminar al Señor. Y ese enemigo mugroso, no, tú eres inteligente, tú estás haciendo las cosas correctas, porque te quiere tener cegado. Esa es la táctica del enemigo. Y al no creyente le dice, no, tú no necesitas ningún salvador, tú estás bien así. Sigue tu vida, tú ayudas aquí, ayudas allá y haces buenas obras. No necesitas un salvador. Y realmente, hermanos, muchas personas tienen ese concepto todavía. Y es que realmente ese fue el propósito del Señor. Desde el momento
que cayó el hombre. No estoy muy seguro si es Génesis 3, verso 15. Donde ahí fue la primera profecía de que iba a venir el Salvador del mundo. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Pero fíjese lo que dice. No temas. Tal vez ahorita nosotros estemos temerosos, quizás estemos preocupados por ciertas situaciones. Posiblemente diga yo otra vez voy a la Navidad y mis hijos no están aquí, o yo estoy por allá, o X. Y cual sea la razón, el Señor no quiere que usted y yo estemos tristes. Dice, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será solamente para Germán, para María, para Juanita, para José. No dice, para todo el pueblo. Esas son buenas nuevas, hermanos, y las buenas nuevas es el evangelio de la palabra de Dios. Hermanos, esas buenas nuevas muchas personas no las atienden, no las quiere oír. Mejor quiere oír las malas noticias. Y ahorita encienda usted la televisión y qué bueno puede usted ver en la televisión. Puras malas noticias, que ahí viene otra enfermedad más que la primera. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Y comienza a temer la gente y esto y lo otro. No tengas temor, dice el Señor. Amén. No quiere decir que no tomes precauciones. No, hay que tomar precauciones. Hay que tomar precauciones. Usted y yo tenemos la confianza que el Señor nos protege. Amén. ¿Y sabe de qué manera nos protege? Pero a veces tenemos que usar nuestro razonamiento. Oh, me voy a un estadio allá y va a haber música y va a hacer todo. El fin que el Señor me protege. No. Ay, una hermana o hermano, una familia me pidió que fuera a orar por ellos, pero no, que ahorita está la pandemia en su fuerza. ¿Ve, hermano? Ahí es cuando el Señor le va a proteger porque usted está haciendo la obra del Señor. Amén. Ahí sí puede decir, el Señor me protege, yo sé que el Señor me protege, yo voy a ir, Amén. pase lo que pase. Y si no me protege, pues también de igual manera, yo voy a ir. Oh, qué difícil es decir eso, hermano. Entonces, hermanos, dice, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Aquí viene algo muy bonito. La Navidad comienza en el corazón de Dios y solo está completa cuando llega al corazón del hombre. Amén. La Navidad, hermanos, no es festividad, dulces, regalos y todas esas cosas. No está mal dar regalos, no sea que no me vaya a dar uno o piensa darme, no se crea. Pero no es eso. No es eso. La Navidad, hermanos, es Cristo el Señor. Amén. El verso 11 dice, que os ha nacido hoy, en la ciudad de Dickinson, un Salvador, que es Cristo el Señor. La pregunta es, hermano, ¿te ha nacido ese Salvador? ¿Qué has sentido cuando ese Salvador vino, hermano? Pues fueron buenas nuevas de gran gozo, hermanos. Porque aunque me decían quizás que estaba loco o lo que sea, o yo ni sabía lo que decía la Biblia, yo fui con mi hermana y le dije, fíjate que recibí a Cristo en mi corazón y siento algo diferente. Te invito al templo. Bueno, sí, pues sí, un día y en el trabajo no se diga también. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando ha nacido un Salvador en su corazón. ¿Sí? Que Él siempre está, hermanos, a la puerta, tocando la puerta del corazón. Él está siempre tocando de diferentes maneras.
a través de las enseñanzas, a través de un himno, a través de un testimonio. Hay tantas personas que dicen, fíjate que yo vine al Señor porque alguien me dio un folleto. Qué importante es llevar folletos donde quiera que estamos. A lo mejor no lo estamos haciendo, pues estamos ante las sillas. Si vamos a un restaurante y dejar la propina y un folleto, qué bueno, ¿verdad? Estuviera bien, porque aunque no quiera, la gente es curiosa y la gente va a leer. Va a leer. Y lo que está leyendo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que convence a través del Espíritu Santo de Dios y redarguye en el corazón que necesita un Salvador. No, yo no necesito un Salvador. No, que yo soy bueno y yo ayudo y hago todas estas cosas. Pues fíjese que sí necesita el mundo entero un Salvador, hermanos. Porque la persona, hermanos, está caminando, está andando en su vida muerto totalmente, hermanos. Está muerto definitivamente sin Cristo Jesús. Y solamente Él puede dar vida eterna. El apóstol Pablo habla en el capítulo 2 de Efesios y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es por eso que el ser humano necesita un Salvador. Y ese es Cristo Jesús. Porque la persona no se da cuenta que está muerta en sus delitos y pecados. Somos malhechores. No andamos haciendo nada bueno. Delitos. Y cuando nosotros fuimos liberados de esos delitos, hermanos, ya no andamos participando en esos delitos. Que puede decir deleite en la persona. Deleites prohibidos. Dice nada más. Y creo que, bueno, nuevamente vuelvo. Habemos diferentes niveles, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todo lo que andamos haciendo, siendo malo, no agrada a los ojos de Dios. Dice el mismo capítulo 2 de Efesios, dice el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Fíjense nomás, el cuales anduviste en otro tiempo. Si vino el Salvador a tu corazón, ya no andas en lo mismo. No estoy hablando de una caída, no estoy hablando ni mencionando pecados a niveles altos o bajos. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. No les digas la corriente del mundo, porque camarón que se duerme, ¿qué dice? Se lo lleva la corriente, y esa corriente del mundo no conviene, hermanos. Esa corriente del mundo no conviene. Es tan importante, hermanos, que la persona se dé cuenta que la Navidad es Cristo Jesús. Amén. Que Cristo Jesús, hermanos, nos hace saber, porque el enemigo, acuérdense, anda metiendo al revés todo, y metiendo zancadillas, haciendo caer a la gente. Él vino, hermanos, a salvar al mundo. ¿Qué dice Mateo 1:21? A eso vino, ya estaba destinado, a eso venía el hermano, el Señor. El 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Es decir, el Mesías, el ungido, el escogido. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es por eso que Lucas dice, un Salvador que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Ninguna persona puede tener a Jesucristo como su Salvador mientras no se someta a su señorío.
Cristo, un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces es muy importante, hermanos, compartir este mensaje. Quiero leerles una escritura aquí que tengo en Ezequiel. En Ezequiel, hermanos, Ezequiel 18 se lo voy a leer. Porque en la actualidad, hermanos, aquí también hay una mala interpretación a veces que da la persona. Pero fíjense nada más. ¿Por qué, hermanos, el ser humano necesita un Salvador? Porque Ezequiel 18, capítulo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Dice, es mía. Así es que el alma que pecare, esa morirá. Dice Jesucristo en su palabra, hermano, que Él no vino a condenar al mundo. Jesucristo nos da a saber que Dios se interesa por su alma, Dios se interesa por su salvación y Dios se interesa por su bienestar. Porque Él lo envió no para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué sea? Salve por Él, por Jesucristo. Así es que Dios promete salvación a cualquier pecador que se arrepiente. Y cuando esa persona se arrepiente, entonces ha nacido ese Salvador en ese corazón. Cuando esa persona se arrepiente, Dios le perdona. Así es que nadie, hermanos, está obligado a esto que voy a leer. Ahí mismo en Ezequiel 18, pero ahora voy a leer el verso 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. ¿Sí? Fíjense nada más. Hay veces que dicen las personas, bueno, puedo decir que personas que no conocen acerca del amor de Dios, acerca del perdón de Dios, acerca de la salvación, acerca de la vida eterna, pudieran decir, ay, creo que el pecado del Padre está alcanzando al Hijo. O el pecado del Hijo está alcanzando el pecado del Padre. Es verdad que sí te afecta. ¿Por qué te afecta? Porque si Germán Rodríguez está aquí predicando la palabra de Dios y su hijo, su familia andan con un testimonio bajo los suelos, me perjudica a mí, no en condenación. Aunque la persona no comprenda. Quieren ver de nuestra familia una espiritualidad que la gente no ha alcanzado. Porque yo le digo a la persona, fíjate que te llevarás la sorpresa. Que te llevaras nada más la sorpresa, así por decirlo. Vamos a decir que tú llegas al cielo. Llegas a la presencia de Dios. Y te diga, yo quiero ver la perfección que tú querías ver en aquella persona. Oh, fuera algo tremendo, ¿no? Entonces, dice aquí, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, hermanos, que yo no voy a llevar el pecado de mi familia. No estoy obligado a llevar el pecado de mi familia. Lo que sí estoy, el deber que tengo que hacer es yo apartarme, no participar con ellos, aunque sea mi familia. Aborrecerás a tu papá, tu mamá, tu hijo y a es decir, me amarás a mí primero. Y hermanos, cuando usted ama al Señor, todas las cosas, hermanos, se le van a facilitar para apartarse de lo que no conviene al Señor.
El Padre Celestial siempre, hermanos, está buscando la manera de salvar a la raza humana caída en pecado. Y en este versículo encontramos, hermanos, la lección más maravillosa del carácter de Dios. Él no quiere condenar al pecador. Él quiere que el hombre termine. Él quiere que el hombre... Él no quiere, más bien, Él no quiere que el hombre termine en el infierno. Él no quiere eso, hermanos. No quiere que esa alma se pierda. Por eso envió a su Hijo. Para que todos los pecadores tengamos oportunidad de recibir la salvación de nuestra alma y la vida eterna en el cielo. Pero ¿por qué será, hermanos, el corazón tan duro, el corazón del hombre, el corazón, hermanos, del hombre, de comprender el mensaje de las buenas nuevas? Terminamos aquí con este texto. ¿Por qué? Dios no quiere condenar a nadie. La misma persona se condena. No quiere aceptar el mensaje de Navidad. No quiere que el Salvador del mundo llegue a su corazón porque interrumpe todos sus planes. Por eso hace duro el corazón. Terminamos con estos textos, Juan capítulo 3, verso 18 y 19. En cuanto, hermanos, a esa salvación. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál texto más iba a leer? 19. El 19, muy bien. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, el andar del ser humano es malo. Todo el tiempo no puede ser bueno el andar del ser humano si no ha nacido Cristo Jesús en su corazón. Puede ser una persona importante, puede ser una persona distinguida, educada, pero sin Cristo está perdida la persona. Y ese es el mensaje, hermanos, más importante que todas las cosas. Y ese es el mensaje, hermanos, que debemos de hablarle a nuestra familia. Lo estamos haciendo. Ojalá y lo estemos haciendo. Porque es muy importante. Es de vida o muerte. Este mensaje es de vida o muerte. Yo sé que a veces, como siempre he repetido, nuestra familia a veces no nos quiere oír, pero que la gracia del Señor sea con usted y conmigo. Es decir, que Dios nos dé gracia para explicarles y que usemos las palabras del proverbista, ¿no? Dice que la palabra precaución suave calma la ira. Dios le bendiga. Vamos a orar. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, de la tierra y todo el universo. Te damos gracias, Padre Dios, por este mensaje, Padre Dios. Señor Dios, hace mucho tiempo que fue anunciado, Señor. Usaste, Padre Dios, muchos medios, Señor Padre, profetas, Señor Dios. Usaste a los ángeles, Padre Dios. Y quieres usarnos a nosotros también, Señor, para llevar este mensaje de ese Salvador, Padre Dios. De Jesucristo, Padre Dios. No había otra manera, Padre Dios, porque ese sacrificio, Padre Dios, tenía que ser puro, tenía que ser perfecto y sin mancha, Señor.
Bendícenos, Señor Dios, así como estamos, Padre. Y nuevamente gracias. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Estamos despedidos.